sin temor a equivocarme. Estamos seguros que este programa está haciendo de mucho bien y de mucha compañía para todas sus familias. Los invito entonces a acomodarse allá, listos en sus casas, preparados porque venimos con temas y con invitadas en nuestro lunes de Despertando al Ser. Así que vámonos entonces con nuestra sección de lunes. Conecta con tu interior, porque el cambio comienza por ti. Esto es Despertando al Ser. Y seguimos acá en Buenos Días, familia. Bienvenida a la invitada. ¿Cómo está? Muchas gracias. Esta semana. Sí, señores, aquí estamos. Bueno, muy buenos días en esta sección. Me alegra mucho saludarles en esta sección. Y como siempre se los digo, pues feliz, porque los lunes definitivamente los disfruto mucho al tener la oportunidad de sentarme ya no como presentadora, sino como profesional apasionada por lo que hago. Claro Eso que es sí. lo que estamos buscando y lo que necesitamos que pase en esta sección y siempre que te tenemos con nosotros, Eli, porque poder exprimir tu conocimiento, tu experiencia, tu saber es para nosotros muy importante. Hoy vamos a hablar del miedo, una cosa como difícil de abordar, surgen muchas preguntas, empieza uno como a inevitablemente preguntar desde uno, porque no es un tema que sea como tan ajeno, como tan árido, todo lo contrario, creo que es supremamente común, porque todos aquí hemos sentido miedo alguna vez, o le tenemos miedo a algo, y creo que desde allí vamos a poder conversar un ratito. Pues no, pregunte reina, así, de entrada, así, buenos días, ¿qué es el miedo, Ole? ¿Qué es el miedo? El miedo. Bueno, vamos a hablar entonces el día de hoy de una de las emociones primarias que podemos experimentar los seres humanos. Para responder a la pregunta de Reina, entonces, empecemos por esto, por entender o comprender que desde el estudio de la emoción humana hemos identificado diferentes tipos de emociones. En su momento, en alguna instancia, se llamaron, y es pues algo que todavía se mantiene mucho en el tiempo, aunque está replanteado su planteamiento, valga la redundancia, como emociones primarias y emociones secundarias. Así como hay colores primarios, hay colores... Es correcto. Dentro de esas emociones primarias, conocidas por mucho tiempo así, encontrábamos la emoción del miedo, junto con la emoción del amor, incluso la emoción de la ira y la emoción de la tristeza. Son como emociones básicas que pueden experimentar los seres humanos. Cuando hablamos específicamente de la emoción del miedo, entonces hablamos de esa sensación que se puede experimentar cuando yo percibo una amenaza real o imaginaria que está poniendo en juego mi seguridad, mi bienestar y en términos como más filogenéticos que está poniendo en juego mi supervivencia. Entonces, el miedo es esa reacción emocional que se produce cuando yo percibo algún tipo de amenaza. Ok, Eli, Clarísimo, clarísimo. cuando hablas de real, imaginaria, ¿a qué te refieres? Porque hay momentos en los que la amenaza está ahí. Es decir, el cavernícola, aquel de los tiempos cuaternarios, de repente estaba con sus crías en un lugar y veía que aparecía un tigre. Sí, wow. ¿Cómo? Así, wow. Así como hacen los tigres. Miedosísimo. O sea, apenas y salía ese tigre y la reacción experimentada por el cavernícola era una reacción de miedo. ¿Ante qué? Ante la amenaza real del tigre, es decir, del depredador. Pero pasaron los años. Ya uno con sus crías no está en la selva tropical. Estamos en la casa, estamos en el apartamento, con un techo, con un lecho, con una cobertura total de nuestras necesidades básicas y una seguridad básica. Pero de repente el niño se despierta sobresaltado en la noche. Está en su cuarto, a 2 metros del cuarto nuestro, y empieza a llorar. Y empieza a pedir presencia de mamá y de papá. ¿Por qué? Porque filogenéticamente ese miedo al tigre de allá de la época cuaternaria sigue presente en nosotros, y aunque en este caso el estímulo no está presente, es un estímulo imaginario, la emoción del miedo sí está presente. Entonces,
esa diferenciación es como un punto de partida importante. ¿Por qué? Porque a veces yo tengo que cuestionarme si aquello a lo que yo estoy sintiendo miedo verdaderamente está ahí y por ende verdaderamente tengo que revisar, y que ya vamos a hablar de a qué me lleva precisamente el miedo. ¿Qué puedo entonces yo hacer para preservar mi vida? ¿Qué puedo yo hacer para preservar la vida de mi familia o para generar cambios que me ofrezcan esa seguridad que se está viendo amenazada? O si por el contrario es algo que solamente existe en mi mente. Porque sea lo uno, sea lo otro, el abordaje será distinto. Pero no soy el mismo después de ese tigre de libro. Ya. No soy el Tú mismo. sabes. Vení, pero entonces ya me dio miedo. ¿Por qué? Porque entonces es como si viniéramos de fábrica o por defecto, no de defecto de malo, sino por defectos Sí. de arranque desde el vamos. No solo el miedo, hay una serie de aspectos y elementos allá en nuestra psique y en nuestra emocionalidad y en nuestra forma de intentar sobrevivir en el mundo que se activa según esos estímulos clave. O sea que venimos programados para temer, venimos programados para querer protegernos, para reaccionar ante esas situaciones. Eso es verdad, eso no es impuesto. No, eso es verdad, y por el contrario, Manu, no es algo que nos debe de dar miedo, sino algo que nos debe de llevar a sentir una profunda gratitud, y en el caso de nosotros que creemos en nuestro creador, de decir, vos sí pensaste en todo. ¿Por qué? Y aquí es donde viene el lado positivo del miedo, que es lo que quiero inyectarle hoy a todos nuestros televidentes y a todas las personas que vean en el espacio que sea esta información. El miedo te protege, el miedo te cuida, el miedo te pone en acción. Si yo soy la mamá chimpancé y veo al tigre que está amenazando a mis crías, inmediatamente ¿yo qué hago? Las tomo, me resguardo, voy, busco protegerme. ¿Sí? ¿Gracias a qué? Gracias al miedo. Entonces, cuando tú transformas precisamente esta mirada frente al miedo, dejas de tenerle miedo al miedo, que por ahí estoy preparando ya una conferencia para hablarles al respecto en el mes de julio. Dejo de tenerle miedo al miedo. ¿Por qué? Porque aprendo a entender que este miedo es un invitado maravilloso que ha llegado a mi vida para ayudarme a proteger, para ayudarme a cambiar, para ayudarme a salir tal vez de donde tenga que salir o a luchar frente a lo que tenga que luchar, porque dicho sea de paso, pues esa es una de las cosas que hace el miedo. El miedo activa en los seres humanos una respuesta innata de huida o de lucha. Es algo que está en nuestra filogenia, o sea, venimos precisamente por defecto condicionados para esto. Entonces, se está sintiendo el miedo y eso te lleva a dos posibles oportunidades. ¿Huyes o luchas? Hay teóricos que hablan incluso de una tercera, o te paralizas, estático, ¿cierto? Huyes, luchas o te paralizas. Entonces, tenemos como esas dos posibilidades y son importantes en sí mismas. Claro que sí, eso que dices me parece, o sea, porque lo he vivido, y además en esos días estábamos en una conferencia de lo del fuego y hablaban de que uno con el miedo puede actuar, que antes no, que yo con miedo, que qué voy a hacer, pueden pasar las dos cosas. Entonces lo que dices es muy importante. Hay algo que es el sentido de la conversación, de la conservación. ¿Qué es eso, Eli? Precisamente esto, el sentido de la conservación es esta respuesta innata en el ser humano que nos lleva a preservar nuestra vida. Los seres humanos tenemos inmerso y escrito en nuestra genética más profunda ese deseo de estar y de permanecer en este plano. Queremos estar aquí. Que dicho sea de paso, y después qué bueno poder trabajar más adelante, pues para que le cuentes pues al productor del programa, sería muy bueno. Yo a ratos hablo con él. Exacto, tú a ratos hablas con él. Poder hablar, por ejemplo, del tema del suicidio. Hemos estado distanciados en estos días. Sí. Porque el suicidio precisamente es una conducta que nos tiene que hablar de algo que está sucediendo, porque es ir en contra de aquello para lo cual estamos programados, que es querer estar aquí. Y no es miedo a vivir, sino miedo a vivir así como está viviendo. Es correcto, pero bueno, ese es otro tema que hay que trabajarlo aquí. Pero entonces el punto, y respondiendo, Cami, a tu pregunta, es eso.
Este instinto de conservación lo que nos dice es, vas a estar aquí y vas a estar bien, y por ende entonces debes de buscar hacer lo que sea necesario para estar aquí, para estar bien. Entonces ahí es donde yo entro a identificar cuáles son aquellas cosas en mi entorno que me pueden estar generando miedo para poder escucharlas y responder a ellas. Y retomo lo que estábamos hablando hace un momento. Puede que eso que yo vea en mi entorno sea real y me está advirtiendo acerca de un peligro inminente frente a lo cual debo de tomar decisiones. Por ejemplo, hay personas en la relación de pareja que tienen miedo a la pérdida, que tienen miedo al abandono, que tienen miedo a que el otro se vaya, que tienen miedo a que el otro deje de estar. Y acto seguido le terminan a uno. Y hay personas que responden a ese miedo huyendo precisamente porque es una estrategia y dice la mente que es menos doloroso que tú dejes a que a ti te dejen. Hay otros que por el contrario lo que hacen es contraatacar y se vuelven más intensos. ¿Y tú dónde estabas? ¿Y qué estás haciendo? Supuestamente para cuidar al otro, para que el otro no se vaya, pero la respuesta que hay detrás de eso es precisamente el miedo. Pero a donde quiero llegar, después me invitan a otro programa para hablar de estrategias de afrontamiento, a donde quiero llegar finalmente es que puede que en esta relación de pareja el miedo que yo estoy sintiendo es un miedo que obedece a un estímulo real. ¿Por qué? Porque es que el otro se me perdió un fin de semana. Pues yo a ver, uno porque ya está casado, tiene una relación de pareja estable y bendito sea el Señor, por fin pude cortar yo mi trampa de interacción negativa en las relaciones de pareja. Pero yo a veces me pongo a pensar en mis relaciones pasadas y digo, yo, ¿en serio, parce? O sea, ¿yo qué estaba haciendo ahí? Pues ¿cómo es posible que uno pueda mendigar tanto amor en la vida? ¿Cómo es posible? Porque, hey, si el otro sale y se va y se te pierde todo un fin de semana, en serio, ¿de qué estamos pegados? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué estoy yo sintiendo ese miedo? ¿Por qué estoy sintiendo yo este temor? Porque efectivamente hay un indicador claro que te debe de llevar a tomar decisiones. Y a lo mejor no es porque el otro esté con otra vieja o qué sé yo, no. Puede estar con la Santa Madre, pero estando con la Santa Madre, si vos y yo estamos en una relación de pareja donde hay un compromiso y vos te vas a ausentar todo el fin de semana porque estás con la Santa Madre, yo mínimamente lo que hago es reportarlo y hablarlo. Entonces viene esa sensación de miedo, que es un miedo real que te está diciendo, hey, revisa qué está pasando en tu relación de pareja y toma una decisión. Pero por otro lado puede estar el miedo imaginario, un miedo que no tiene fundamento, un miedo que no tiene asidero, y entonces ahí igualmente ese miedo ha llegado para que yo revise en mí de dónde viene, por ejemplo, mi temor al abandono, de dónde viene, por ejemplo, mi temor a que se vayan y mi temor a que me dejen. Pero se dan cuenta que sea lo uno o sea lo otro, el miedo termina llevándonos a una invitación. Por eso reitero, no hay que tenerle miedo al miedo. Pero ahí me pones a pensar, no, y además que el tema es apasionante, repito, porque creo que nos atraviesa a todos por igual, y seguir terciando esa diferencia clara entre amenazas reales y amenazas, digámoslo así, no reales o no concretas, Imaginario. porque pudiéramos caer en el peligro de decir, sí, es que amenaza real es aquella que puedo tocar, le tengo miedo al ratón, le tengo miedo a la cucaracha, pero miedo al abandono, pero eso es una bobada, ¿miedo de qué? Valórese, eso usted no tiene que producirle miedo, no, eso también es real, es intangible, pero es real. De ahí mi siguiente pregunta. Entonces, estamos analizando es la reacción por encima del estímulo, porque el estímulo puede ser o no ser, porque a vos puede que no te dé miedo el agua, a mí me produce miedo el agua. Yo en una lancha o en un barquito o en cualquier cosita, yo me puedo estar muriendo del miedo, y el resto de la chalupa ya van felices en la rumba. ¿Dónde está la diferencia? Porque puede que el estímulo sea el mismo para dos personas, pero la reacción de miedo es diferente, porque yo creo que hay que analizar es la reacción y no los estímulos, porque los estímulos van a estar siempre y los que variamos somos nosotros. Sí, total. De hecho,
en esta pregunta, y probablemente no sé cómo esté de tiempo, porque hay que Vamos darle bien. una No respuesta tengas miedo. profunda. Bueno, me explayo. Entonces, en esta pregunta hay dos cosas. La primera, yo necesito, ante el miedo, ante la situación o el estímulo que me esté generando miedo, necesito detenerme y preguntarme por qué estoy sintiendo esto. Y verdaderamente, ¿a qué es a lo que le tengo miedo? Porque no es en sí mismo al agua, es a lo que el agua puede hacer. Entonces ahí es donde yo entro, y es lo que hacemos en terapia cognitiva precisamente, acompañar a la persona que está experimentando ese miedo a entrar en contacto con el pensamiento que reside detrás de eso. No es que se puede voltear la chalupa, es que me puedo ahogar y puedo morirme. Finalmente, el miedo, que es un miedo muy innato, es el miedo a dejar de existir. Y ahí es donde entonces entramos a analizar, bueno, primero, un poco más profundo, ¿por qué le tengo miedo a esto, cierto? ¿Por qué le tengo miedo a esto? Y yendo un poquito más allá, desde esa mirada trascendente y desde esa mirada como experiencial, Ajá. ¿qué puedo hacer frente a? Sí, y vamos a la pausa. Sí, Ah, bueno. no, Sí, no, sino que me lo has iluminado de manera profunda, ya lo voy resignificando. Pero voy en la mitad de la respuesta. Va en la mitad. Pues. La otra mitad Sí. al regreso de nuestra pausa, y no tengan miedo, aquí estamos con ustedes y los seguiremos acompañando en Buenos Días Familia, en nuestra sección Despertando al Ser. Con esta invitada en Despertando al Hacer. Yo sé que esta sección la disfrutan mucho porque es con Eli, y espero que estén ahí súper conectados poniendo todas sus preguntas, que ahorita podemos tener un espacio para contestarlas. Bueno, Eli iba en una parte contestándonos, así que Eli, continúa. La Señores, que segunda quede parte. La iniciada. segunda parte, Porque sí. entonces estaba diciéndoles, frente a lo que Manu preguntaba, de puede el mismo estímulo generar una respuesta de miedo a una persona y a otra no. Entonces lo que analizábamos era, en primer lugar, que yo tengo que entrar en contacto con qué es lo que verdaderamente me produce miedo, para de esa forma pues encararlo y saber cómo voy a responder frente a eso. Y en segundo lugar, otro aspecto que me parece importante de por qué a unos les pasa lo uno y a otros les pasa lo otro son las experiencias. Si, por ejemplo, en algún momento yo tuve, bueno, yo este ejemplo lo he puesto creo que en otras oportunidades aquí, cuando ocurrió el terremoto del eje cafetero en 1999, yo vivía en la ciudad de Pereira y literalmente, o sea, casi se nos cae la casa encima. En la cuadra donde yo vivía, de mi casa para arriba, todas las casas hubo que evacuarlas ese mismo día porque quedaron estructuralmente mal, muchas se vinieron, los balcones se vinieron, o sea, se agrietaron una cosa impresionante, y de mi casa para abajo todas quedaron con fallas importantes porque todo el sistema de tuberías y demás se averió y salía agua por las paredes, y mi casa, justo la del centro, sufrió bastante también, pero era una casa habitable. Realmente nos quedamos como 2 o 3 personas de la cuadra. Uy, qué Y qué en el miedo. caso de nosotros, porque no teníamos para dónde irnos, Más las porque toda la réplicas familia de después. nosotros Ay. estaba aquí en Medellín, y en Pereira nosotros no teníamos para dónde coger, ni teníamos plata para ir a pagar un hotel en ese momento. Lo cierto del caso, por lo que quiero contarles esta anécdota, es porque a mí cualquier tipo de movimiento que a veces se da, porque pasa un bus muy pesado, porque ocurre algo, porque a veces uno está en centros comerciales donde las estructuras se mueven, a mí eso me pone en alerta. ¿Por qué? Porque viví una experiencia traumática en torno a ese estímulo. Entonces, si alguien va en un avión y le tocó pues el típico de la película de Vuelo Milagroso y que se fueron las cosas y el no sé qué, cualquier cosa en un avión va a ser un estímulo disparador. Si yo he tenido 6 relaciones de pareja y en las 6 relaciones de pareja me han puesto cachos, es absolutamente normal que por causa de esas experiencias yo tenga miedo a una posible infidelidad. Claro. Pero entonces de ahí la importancia de poder analizar y que tú, que en este momento nos estás viendo, puedas entrar en contacto con cuál es el origen de tu miedo. Si ese miedo obedece a un pensamiento que tal vez no es muy sano, si ese miedo obedece a una experiencia que te generó tal vez un impacto importante y que no has podido gestionar. Claro, Eli, sí, y ahí me haces pensar que
porque a veces me hiciste como que recapitular en qué ocasiones yo he sentido miedo y han sido varias, entonces me nace la pregunta de ¿será miedo o es ansiedad o serán juntos o cómo sería eso? Esa pregunta es sumamente válida, Cami, porque es una confusión en la que muchas veces caemos, tendemos a caer. El miedo y la ansiedad son dos cosas diferentes, si bien hacen parte de la misma familia. Podríamos decir que ansiedad es una reacción a la mala gestión del miedo. Es decir, la ansiedad se genera por causa de un miedo agudizado, de un miedo que no se ha logrado gestionar. Porque el miedo, como emoción primaria, llega, se vive, se experimenta y se va. Pero la persona con ansiedad se queda anclada en el miedo. Entonces, es normal que si yo voy en el avión y se mueve, ay, uno dice, ay, hasta que habla el piloto, la azafata, la turbulencia que estamos experimentando en este momento no compromete para nada la seguridad del avión. Y uno dice, ay, bueno, ya, y sale el tigre. Y ya uno respira y sí, maluco. Pero la persona con ansiedad, no. O sea, a la persona con ansiedad no le interesa lo que acaban de decir. La persona con ansiedad está, pucha, esto se va a caer, Dios mío bendito. Ay, no, que yo, ¿por qué me maté? Ay, ¿por qué? Porque está anclada precisamente ese miedo. En la próxima conferencia precisamente que vamos a hablar de esto, el miedo que le tengo al miedo, es precisamente el abordaje de darnos cuenta que la ansiedad muchas veces se genera por causa del miedo que nos da sentir miedo. Hablemos de uno precisamente de las manifestaciones de los trastornos de ansiedad, que son las crisis de pánico. Las personas que en algún momento llegamos a experimentar crisis de pánico, la más difícil de todas es la primera. ¿Por qué? Porque tú no tienes la menor idea de qué es lo que te está pasando. Porque de repente tú empiezas a sentir que las manos te sudan, empiezas a sentir una taquicardia, empiezas a sentir que te quedas tieso, que no eres capaz de respirar y tú no sabes qué está ocurriendo. Y dentro de la información que puedes tener a tu alrededor, tú asocias, me está dando un infarto y me voy a morir. Miren que prácticamente gran parte de los miedos tienen que ver con varias fuentes primarias. Una es el miedo a la muerte, otra es el miedo al rechazo y otra es el miedo al desamor, pero de eso hablo en la conferencia ¿Quién dijo miedo? Pero centrándonos aquí, el tema es el siguiente. Yo empiezo a sentir esto en la crisis de pánico y es terrible. Eso se me pasa en cuestión de minutos, vuelvo a tranquilizarme, pero después quedo con miedo. El bajón. A sentir ese miedo. El bajón. Y ese miedo, curiosamente, es el que lleva a que se disparen más crisis de pánico. ¿Por qué? Porque empiezo a hipervigilarme. Ya me va a dar. Ay, no, ya lo estoy sintiendo. Ay, no, ya me va a dar, ya me va a dar. Y empiezo a hiperventilar. Y en la medida en que empiezo a hiperventilar, voy generando precisamente el episodio. Y esto entonces se vuelve un asunto muy complicado. Es un cuadro netamente de ansiedad y una de las cosas que precisamente hacemos desde la psicoterapia con la ansiedad es acompañar a darse cuenta de sí, te va a dar y no te vas a morir. Y va a ser incómodo para ti, sí, va a ser incómodo, pero de esa vas a salir. Y cuando el consultante empieza a abrazar su miedo desde esa óptica, es impresionante lo que ocurre. ¿Por qué? Porque se disminuye de forma significativa los ataques de pánico. Les pongo otro ejemplo muy rápido. Cuando yo llegué por primera vez a un psicólogo por allá en los años 1600, hace muchos años, cuando yo inicié mi primer proceso psicoterapéutico, yo tenía 3 motivos de consulta. Creo que también lo hemos hablado acá. Uno, yo quería prepararme por si en algún momento tenía que vivir la muerte de mi mamá, que estamos a puertas ya de celebrar su primer aniversario, y yo desde hace 20 años atrás tenía claro que eso era algo que probablemente me iba a devastar. Segundo motivo de consulta que tenía, bueno, el segundo no se los voy a contar, y el tercero era que quería aprender, y le dije así a mi psicólogo: yo quiero que me des herramientas para no ponerme roja. Entonces en ese momento el psicólogo soltó la carcajada y me dijo: Eli, te has puesto roja unas 4 veces en este momento y justo ahora no estás rojo, estás granate, ¿sí? Y lo que aprendí en ese primer proceso terapéutico fue: yo no te voy a enseñar a que no te pongas a roja. Lo que yo te voy a acompañar es a que tú aprendas
cómo abrazar la condición que tienes de ponerte roja, que después supe que tenía nombre, se llama rubicundez, y que aprendas a vivir con ello de tal manera que en el momento en el que te pongas roja, tú te puedas reír de ti misma e incluso decirle a la gente que te diga, ay, pero no se ponga roja, poder decirle, no, hombre, es que yo no me pongo roja, no, yo soy roja, sino que de tanto en tanto me blanqueo. Y aprendí a través de ese proceso terapéutico a perderle el miedo al miedo, porque cuando yo tenía que hacer una exposición o tenía que estar en un evento público o en alguna cosa, yo empecé, ya me voy a poner roja, ya me voy a poner roja, ya me voy a poner roja, ya me voy a poner roja. Ya iba en la mitad. Y granate estaba, ¿cierto? Entonces, la invitación es esa, perderle el miedo al miedo, reconocer esta emoción y sobre todo, bueno, pues nos quedamos cortos igual Sí. por causa del tiempo en televisión, pero lo más importante de esto es que tú puedas realmente reconocer qué es lo que te dispara a ti ese miedo y que lo escuches para que de esta manera puedas hacerle caso y sobre todo estar en sintonía con. Voy a decir una frase que nunca se ha dicho en televisión. No. El tiempo definitivamente es un enemigo para nosotros y tratamos de avanzar lo más rápido que podemos. Dos corticas y al pie, como dicen los colegas del periodismo deportivo. Hay una pregunta muy importante de Marlene Agudelo que creo que será mejor responderla en un videito, en una capsulita un poquito más amplia. Buenos días, porque mi está gente. Buenos días. chévere. Buenos días, mi gente. La resolvemos más allá porque está chévere. Pero entonces ahí pongo la siguiente. Y aquellos seres humanos que no les da miedo nada, y eso el mundo, eso no pasa nada, eso hágale, tranquilo. Ahí también pasa algo, porque es que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, y no le tienen miedo a nada, y todo pasa perfecto, a nada temen, todo lo enfrentan. No, ahí también pasa algo, porque sí o sí tenemos que tener resistencia a algo. Pues Manu, eso habría que tomarlo con pinzas. Yo personalmente no conozco a nadie así. Y entraría, bueno, sería irresponsable de mi parte entrar como a diagnosticar, porque precisamente lo que habría que hacer es tener una conversación profunda con esa persona para ver qué es lo que se esconde detrás. A veces realmente lo que hay es una negación, pero cuando llegan momentos en los que el miedo tiene que emerger, el miedo emerge, pero pues habría que sentarnos con alguien así. Qué miedo. ¡Qué miedo! Venga, siéntese, venga, tomémonos un tinto. Ay, ay, ay. Bueno, Eli, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo y que digan, tengo miedo? ¿Qué consejo les darías? Que no tenga miedo. No tenga miedo. Ya. Gracias. No. Incluso creo, y por ejemplo para los que somos papás, esta frase que le repetimos a veces mucho a nuestros hijos deberíamos de replantearla. No, si hay miedo, siéntelo. Sí. Siente tu miedo. Identifícalo, miedo a qué. Exacto, pero sintiendo ese miedo, porque es una emoción que se vuelve una maravillosa maestra en tu vida, sintiendo ese miedo, lo importante es que puedas entrar en contacto con él para reconocerlo, entenderlo, comprenderlo y de esa manera enfrentarlo. ¿Cómo se superan, Cami, los miedos? Ajá. Los miedos se superan enfrentándolos y comprobando, en últimas, algo que en Sanar para Amar decimos constantemente. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar si salgo adelante y hablo y me pongo roja? Si yo le hubiese hecho caso a mi miedo, hoy no estaría sentada aquí con ustedes hablándoles acerca de este tema, porque el miedo a ponerme roja me inhabilitaba y eso conecta con otro de los grandes miedos que aparecen dentro de los cuadros de ansiedad, que es la fobia social. Entonces, miedo a tener una conversación con una niña que me gusta, miedo a decirle a una persona que no estoy de acuerdo y que no quiero que haga esto, miedo a, no, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y si me pongo roja, pasa nada. Me pongo roja y pare de contar, ya. Trasciendo. Incluso, ¿y si se cae el avión? Me muero. ¿Y ya? Es que no nacimos para de mí, ya. Algún día me tenía que morir. Ay, no, Eli, ¿cómo así? Ey, el punto es, enfrenta la realidad más profunda que hay detrás de tu miedo, para que logres descubrir que nada es lo suficientemente catastrófico como tú lo has estado dimensionando. Correcto. Lo peor que podría pasar es que te mueras. Y para quienes creemos en la eternidad, pues la muerte, por el contrario, no es el fin, es el inicio
de la verdadera vida. Entonces, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Que es que se acabó el segmento. Ah, Qué cosa, no. pero hay preguntas por allí, entonces espérennos que más adelantito en nuestra sección Buenos Días, mi gente, les responderemos. Eli, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por No, con todo el en este amor. programa. Qué bueno que sigas con nosotros y que ustedes también continúen aquí en nuestro espacio Buenos Días, familia. Vamos a una pequeña pausa y continuamos porque todavía tenemos mucho más para contarles en este programa del lunes. Ya regresamos. Estamos en Buenos Días, familia. Ya regresamos.